muy interesante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Camilo, a La Voz de los que Sobran. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha perfecto, súper bien. Perfecto. Sí, por si acaso, mi nombre es Camilo Mancilla, pero no es la primera vez que sucede aquella confusión, como dijeron Carlos. Y aquella confusión Camilo también se da... Ok. ¿Sí? ¿O dije Carlos? Lo dije sin querer, bueno, entonces, pero no perdóname. Es una confusión que también ya ha pasado antes, porque este tipo de trabajos, que el cual vamos a comentar ahora, yo ya lo realicé una vez anterior, y fue publicado en este libro de Tania Tamayo y Alejandra Carmona, con el cual aparecí con un nombre clave, secreto, en tiempos en los cuales discutir de estos temas nos da un poco de miedo. Así que, bueno, ¿en serio? Muchas gracias por la invitación. ¿Tú apareces en el libro, pero sin tu nombre real? Ajá, sí, realmente es un nombre chapa, el cual fue hecho a último momento. Sale como Fernando Quiñones y mi nombre es Camilo Fernando Mancilla Quiñones. Entonces realmente si uno busca esos datos por internet, obviamente soy yo, pero por métodos de resguardo era necesario. Sí, además sabemos, claro, lamentablemente a los activistas medioambientales han sido perseguidos, así que está bien que se cuide. Me parece muy bien, Camilo. Oye, y ahora esta información que me parece muy interesante, que tiene que ver con los derechos de agua de los constituyentes. Primero, ¿por qué decidiste hacer este ejercicio de transparencia? Sí, mira, este ejercicio de transparencia va específicamente ligado a que hoy en día los grandes grupos de poder en Chile, los grandes grupos de poder económico tienen un maridaje muy especial entre política, extractivismo y agua. Y me parece que hoy en día, en un futuro de Chile, con un periodo histórico y con la responsabilidad que tenemos en este momento, es necesario poder hacer una nueva constitución la cual no tenga conflictos de intereses o probidad, y además sea una nueva época anticorrupción. Entonces me parece que hoy en día, bueno, los constituyentes a través de la ley 21.200 se encuentran afectos a la ley de probidad 20.880, la cual dice de que debe haber una preeminencia del interés general sobre el interés particular. Y en este sentido, el agua en Chile es una propiedad la cual es bastante grande y sus niveles de transacción también son bastante potentes. O sea, podemos hablar que en Chile, solamente entre el año 2005 y 2008, las transacciones por directo aprovechamiento de agua alcanzaron 4.8 billones de dólares. Entonces estamos diciendo de que es un conflicto el cual maneja redes económicas muy importantes. Que se pasó la cantidad. Yo no sabía que era tanto. O sea, pensando que además tenemos en Chile, en este momento, bueno, según la publicación de la Fundación Amulén, Pobres de Agua, tenemos aproximadamente el 48% de la población rural, que equivale a casi 1.200.000 personas, que tienen fuentes informales de agua potable. O sea, su suministro de agua no depende como todas y todos nosotros, que vivimos en zonas urbanas, que abrimos la llave y aquí ya puede correr y tenemos el suministro constantemente. Sí, pero Camilo, respecto de eso, es que respecto de eso hay que aclarar y te lo quiero pedir. Si una familia vive en el campo metido adentro, tú no puedes pretender que le llegue una cañería de eso. Tendrá que tener un pozo. Claro. Entonces, de eso supongo que habrá que hacer un desglose para saber quiénes son. En un pueblo, claro, obviamente todos tienen que abrir la llave, pero si yo vivo a 3 kilómetros del pueblo, no puedo pretender que la cañería llegue hasta allá, sino que tener un pozo. Y que también puede abrir la llave, pero de mi pozo o de un lugar así, digamos, porque en el fondo si no se puede generar la confusión de que si alguien vive en la montaña tiene que tener derecho a que la compañía de agua le llegue con la cañería allá, y eso no es claro, productivo para todos, digamos, incluso para esa persona. En ese sentido, cabe aclarar de que, bueno, según datos que presenta el gobierno, distintas instancias en las cuales hemos encontrado de frente, como hace muy poco en la audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo Cristian Barra, multifacético funcionario. Ese señor sabe de deportes. Claro, Estadio Seguro. Claro, sabe de deportes, del Gualmapu y de derechos de agua. Y ahora del derecho humano al agua. Bueno, claro. En distintos datos que el gobierno suele señalar en distintas instancias, señala que hoy en día, en las zonas concentradas, o sea, las zonas de alta densidad de población rural, tienen una cobertura sanitaria casi del 100%. Bueno, suele señalar un 99%. Juan Sutil hace poco también en una entrevista a través de en otro matinal
señaló también algún dato relativamente parecido. Pero cabe señalar de que tener cobertura de agua, cobertura sanitaria, no significa tener cañerías, lo cual no significa hoy en día tener agua a través de esas cañerías. O sea, estamos diciendo que hay cañerías o fierros secos. Hace el año pasado o el año 2019, ya no recuerdo bien, hay tantos trabajos que hemos realizado como ATIMA y como también ahora como el Observatorio Cauce, que es un observatorio que estamos implementando con colegas para discutir sobre información territorial e hídrica. Mostramos ahí más o menos de cómo se discute hoy en día la situación de las APRs, aguas potables rurales, que hoy en día van a pasar también a ser denominadas a través de los servicios sanitarios rurales. Y hay un estudio bastante interesante que publicamos en estas columnas, el cual señala de que solamente el 33% de las APRs a nivel nacional tienen sus derechos de aprovechamiento de agua bien constituidos o formalmente constituidos. O sea, estamos diciendo que los otros o no los tienen formalmente constituidos o además que no tienen derecho a aprovechamiento de agua. Entonces me parece que ahí aparece una discusión que es bastante interesante de las asimetrías de poder ligadas a la propiedad del agua en Chile. Qué bueno esto. Solo bastan 2 minutos y 6 segundos para llenar totalmente de agua el Estadio Nacional. La coalición vamos... Un momento. Dale. Ahí, disculpa, ahí hay que hacer una corrección. Estuvimos trabajando en aquella infografía. Realmente es así el dato. La coalición Chile Vamos, que agrupa a los partidos de la derecha chilena, claro, ostentan 13.686 litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que tienen de litros permanentes y continuos. Eso es bastante interesante, porque cuando un derecho de aprovechamiento de agua tiene un ejercicio que es permanente y continuo, significa que es una llave o un caudal que se puede extraer cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, etcétera. Es cosa que la gente en su casa tome el celular o la calculadora y se ponga a multiplicar. En ese sentido, o sea, no son 83.000, sino que 13.000. Ajá, son 13.000, claro. Ya. Sí, y esa infografía ahí fue corregida y supongo que en el reportaje que va a ser también publicado por este medio aparece corregida ahí. Perfecto. En ese sentido, para llenar el Estadio Nacional necesitamos realmente 13 horas y 20 minutos, lo cual también es bastante irrisorio en la cantidad de agua que estamos señalando. Asimismo, esta cantidad de agua hoy en día corresponde, por ejemplo, al abastecimiento de agua potable para el 39% de la población chilena, considerando que el consumo promedio de agua en Chile va entre unos 170 litros de agua por persona al día. Entonces, si uno empieza a hacer aquellos cálculos, bueno, es una cantidad de agua impresionante y que también alcanza para casi 7 millones de personas. Qué heavy. O sea, tendríamos cubiertas esas personas de las que tú hablaste antes. ¿No es cierto? Mostremos el gráfico que donde están las personas por partido, así como. Sí, por partido. Eso es porque hay ese famoso dicho, ¿cierto? Que dime con quién andas y sé quién eres. Efectivamente, en el caso de la clase política y de los parlamentarios, uno pregunta, dime quién te financia y te respondo cómo votas. Trágicamente es muy claro eso, ¿no? Entonces, en el tema de esas propiedades, ya esto tenía una pregunta. Tienes la lista de los de los parlamentarios, pero ¿cómo ustedes contabilizan lo que cuenta como DAA bajo el control de esa persona? Porque hubo toda la controversia con el tema del ministro Walker, ¿cierto? Donde la metodología incluye no solamente la persona natural, sino la familia, porque ahí pasan las propiedades a los hijos, a la esposa, al tío, a tía, y que evidentemente a empresas, pero cuando tienen participación esas empresas, evidentemente los TAA son de esos parlamentarios, la familia extendida es parte de lo mismo. Entonces pregunto, ¿cuál fue la metodología en este caso? ¿Y cuáles son los parlamentarios candidatos a la constituyente con los mayores cantidad de DAA? Ajá, sí, claramente. Bueno, poder explicar en ese sentido que la forma de poder asociar un derecho de aprovechamiento de agua a un candidato o a un particular proviene de distintas bases de datos con las cuales trabajamos. Primero, por una parte, se encuentra el Catastro Público de Aguas. Claro. El Catastro Público de Aguas, según Carlos Esteves, ex director de la Dirección General de Aguas, representa lamentablemente solamente el 56% de los derechos de aprovechamiento de agua a nivel nacional. Es un dato bastante interesante porque estamos pensando entonces cómo hoy en día podemos planificar o
o gestionar nuestros recursos hídricos si solamente conocemos a través de instituciones públicas el 56% de estos derechos de aprovechamiento de agua. Bueno, ok. Entonces, para poder hacer esta comparación y esta asociación, uno puede ingresar a infoprovidad.cl, donde se encuentran las declaraciones de probidad de cada una de las candidatas y candidatos que se presentan a estas elecciones de este fin de semana. Primero se buscan derechos de aprovechamiento de agua que se encuentran bajo el nombre del titular. O sea, por ejemplo, en caso de Heinrich von Baer, quien va por la región de la Araucanía, uno primero busca los derechos de aprovechamiento de agua asociados a su nombre, después los derechos de aprovechamiento de agua asociados a las empresas o sociedades en las cuales tenga participación, la cual dejo muy en claro, como al igual en el reportaje, de que esa participación en esas sociedades puede ser o muy alta o muy baja, y esos derechos de aprovechamiento de agua pertenecen a aquella empresa o sociedad. Sin embargo, pero ustedes contaron, perdón, una pregunta ahí. Entonces, si una persona tiene 5% de una empresa, ¿ustedes comen 5% de la TA? Claro. Sí. Sin embargo, en el mismo reportaje hacemos la diferencia y el análisis por las tres categorías que voy a mencionar, porque la última categoría son los derechos de aprovechamiento de agua ligados a la propiedad de familiares. Por ejemplo, en el caso del ex ministro de Agricultura, casi los 28 de los 29.261 litros por segundo que se le suelen asociar, 28.000 corresponden a derechos de aprovechamiento de agua de un hermano que él tiene, que se llama Pedro Walker Prieto, quien tiene derecho de aprovechamiento de agua en la región de Aysén, y que curiosamente además tiene patentes de no uso de agua casi por 3 años consecutivos. Entonces es bastante interesante también poder analizar aquellas situaciones. Respecto a quienes ostentan cantidad de agua bajo su propiedad, o sea, estamos diciendo bajo el nombre del titular, perfecto, podemos encontrar, por ejemplo, déjeme buscar exactamente dentro del reportaje que escribí, podemos encontrar... Está publicado ya el reportaje, acaba de ser publicado. Empapados en conflictos de interés, candidaturas constituyentes, dueñas del agua en Chile, escrito por Camilo Mancilla. Y ahí dice: en nuestro país existe un íntimo maridaje entre la política y la propiedad sobre el agua. Los ejemplos son conocidos, lo hemos visto en denuncias que involucran a ministros, diputados, senadores e intendentes, y las elecciones de candidatas y candidatos a constituyente de este fin de semana no serán la excepción. Y aquí vienen corregidas además las gráficas, Camilo, como tú decías delante. Sí, perfecto. Mira, por ejemplo, en la región de Los Lagos, Sergio Wheeler va como candidato independiente, pero va por parte de la UDI con un cupo independiente o con un cupo de la UDI, así se dice. ¿Ya? Y él tiene, por ejemplo, un solo derecho de aprovechamiento de agua, el cual equivale a 12.733 litros, los cuales son eventuales y continuos. Esa es otra forma del ejercicio del derecho de aprovechamiento de agua. Esos derechos de aprovechamiento de agua comúnmente, cuando son tan grandes y son solo un derecho de aprovechamiento, son derechos de agua no consumtivos, los cuales principalmente se encuentran asociados a la producción hidroeléctrica. La cual también yo creo que es un tema de debate bastante importante con los impactos ambientales que suele tener y con proyectos en el pasado de antecedentes como lo son, por ejemplo, Hidroaysén en Chile. Por otra parte, Andrea Peterman también, que va por independiente con un cupo de la UDI por el distrito 24 en la región de Los Ríos, tiene bajo su propiedad 395 litros por segundo. O Luis Mayol Buchón, ex ministro de Agricultura también y ex intendente de la región de la Araucanía, quien bajo su propiedad, solamente su propiedad, porque también encontramos derechos de aprovechamiento de aguas ligados a su familia, son 136 litros por segundo permanentes y continuos. Ahí me refiero nuevamente, es agua la cual se puede extraer por cada segundo, por cada minuto, por cada hora, multiplicando por unidades de tiempo. Por último, en cantidades de propiedades asociadas al constituyente o a la constituyente, se encuentra, por ejemplo, Heinrich von Baer, que en la región de la Araucanía, Heinrich von Baer, familiar de los famosos von Baer en Chile, que va como candidato demócrata cristiano, tiene 30 litros de agua permanentes y discontinuos y 42 litros por agua eventuales y continuos. O sea, ahí se empieza a graficar también de quiénes vienen a ser los principales grupos o los principales grupos políticos en Chile, los cuales tienen derecho a aprovechamiento de agua. Un aspecto interesante, para poder seguir con la conversación, al revisé 1280 candidaturas. Revisé también la Daniel Stingo, por ejemplo, al quien no le encontré derecho a aprovechamiento de agua. Menos mal. No, sí, ¿sabes qué tengo? Espérate, déjame aclararte que tengo uno, porque yo me compré una parcela
pero no sé dónde está eso, yo nunca lo he visto. Sé que lo firmé, pero no sé, es que 0,0. Parece que lo perdiste. Si no sale. Era 0,0 y 0, pero claro, ni parecido a lo de claro, lo que pasa, entonces no sé dónde está. Ni tampoco es continuo. Ahí entra, te venda la parcela, ahí entra la discusión. Claro, no, obviamente, y sube el valor de la parcela, obviamente. Ahí entra el dato que entregué recién sobre que, según Carlos Esteves, señala que, exdirector de la Dirección General de Aguas, señala que el catastro público de aguas con el que trabajamos nosotros y que es la fuente pública para saber la propiedad del agua en Chile, representa el 56% de los derechos de aprovechamiento totales a nivel nacional. Eso sí, es realmente escandaloso. Hace falta el 44% todavía del agua faltante. Claro. Entonces me parece que por ahí, por ejemplo, tus derechos de propiedad sobre el agua y venía con derechos de agua, yo tengo que decirlo, es 0,0000, pero bueno, lo tengo, ¿cachai? Entonces, para quienes quieran saber, por ejemplo, tu derecho de aprovechamiento de agua, debiesen dirigirse al Consejo de Bienes Raíces de la comuna en la cual tú tienes ese derecho de aprovechamiento de agua y revisar el libro de aguas, que es también un libro el cual tiene todas las transacciones de agua que se suelen hacer dentro de la unidad en la cual se encuentra, unidad territorial en la cual se encuentra el Consejo de Bienes Raíces. Yeah. Entonces, lamentablemente, aquellos dos catastros, el catastro público de aguas y el libro de aguas del Consejo de Bienes Raíces, comúnmente no se encuentran homologados. No, pero quiero decir algo. Yo no lo declaré porque el lugar donde había para declararlo no tenía los números, o sea, yo no sabía qué números poner. O sea, porque en el fondo, si yo decía, mira, esto está en el conservador, pero no está en lo que me están pidiendo, no sé dónde ponerlo, no. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pongo? ¿Invento algo? No, tampoco. Mira, por ejemplo, ese es el caso de varios constituyentes. Bueno, y para poder cerrar una de las ideas y continuar con aquello, es obvio cuáles son los grupos de poder en Chile, los cuales, o los grupos políticos, los cuales tienen derecho a aprovechamiento de agua. Al realizar las 1.280 candidaturas, uno puede encontrar una gran disparidad. Los grupos de izquierda no suelen tener grandes propiedades las cuales declarar, y los grupos de derechas casi todos tienen sociedades agrícolas, mineras, hidroeléctricas o grandes empresas que en Chile, que tiene una matriz extractivista, obviamente ocupan agua. Y en ese sentido, un ejemplo, lo que tú señalas, Daniel, es por ejemplo el ministro Alfredo Moreno, Alfredo Moreno, ¿cierto? Sí, el ministro, Alfredo Moreno, sí, Alfredo Moreno. Él declara derechos de aprovechamiento de agua, pero no los declara en la sección de derechos de aprovechamiento de agua, porque tampoco no tenía cómo hacerlo. Entonces, en la parte final de su declaración, como seguramente es como la posición de otras declaraciones o varias declaraciones, temas varios, declara tener derechos de aprovechamiento de agua. Lo mismo, por ejemplo, para el ex delegado presidencial para la región de Ñuble, para la nueva región de Ñuble, de apellido Arrau, Carlos Martín Arrau, quien también declara derecho a aprovechamiento de agua asociado a su familia de la misma manera. Voy a hacer eso. Gracias. No sabía cómo hacerlo. No, pues está bien, está perfecto, está perfecto. Y bueno, y respecto a una sola cosa, disculpa, cabe mencionar que no es un delito tener derecho de aprovechamiento de agua en Chile. Obviamente que no. El agua se privatizó en dictadura chilena a través del marco jurídico, en el 80 y 81, o sea, en la Constitución Política, artículo 19, número 24, inciso final, el cual intentó ser cambiado el año 2019 con una propuesta del senador Latorre y Rodrigo Mundaca, vocero de mi movimiento, Modatima, la cual fue rechazada con estas votaciones constitucionales de 24 votos a favor de ser cambiada, o sea, desprivatizada el agua en Chile, convertida en un bien común, contra 12 en contra. O sea, en un país donde 12 votos son más que 24. Cabe mencionar también que en aquella votación encontramos a cuatro senadores, los cuales también tenían derecho de aprovechamiento de agua vinculado. Estamos hablando de Manuel Osandón, del senador Coloma, del senador, dame un segundo que tengo que buscar ahí los nombres exactamente para no equivocarme en nada, Juan Enrique Castro, de RN, y Alejandro García Huidobro. Lamentablemente, la legislación chilena, ahí, bueno, yo no me manejo tanto bien, yo soy geógrafo, experto en temas de agua, pero la legislación chilena respecto a la inhabilidad o conflictos de intereses de parlamentarios hace que esa inhabilitación quede a conciencia de ellos mismos. Entonces, lamentablemente, o seguramente, los convencionales constituyentes van a quedar también dispuestos a la misma normativa.
Por eso también es importante este tipo de ejercicios que estamos realizando. Y es importante saberlo hoy, porque tenemos que ir a votar mañana y pasado, justamente. Me parece fantástico, Camilo. Muchas gracias por, Camilo. Muy bueno. Estar esta mañana. Vamos, el informe completo está en nuestra página web, www.lavozdelosquesobran.cl, donde encuentran entonces empapados en conflictos de interés. Aquí están los derechos de agua y lo pueden revisar, está con detalle, pueden entrar, hacer clic también en los documentos, así que está muy interesante. Gracias, Camilo Mancilla, justamente por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Gracias a ustedes. De nada, una brevísima pausa y nos vamos a pausa en televisión, en redes sociales y en la